Asko benetan, eta eskareko zuei oso betelako. Oin dara gutxi gura bera 6 hilabete eskatu zidaten Kataluniatik. Egiten nun ikerketa bat biolentziari buruz eta eskol biolentziari buruz. Orduan ikerketa hori nago bain bukatzen, baino ikerketa hori ondorian eukidet posibilitatea gaur batzuk irakurtzeko, liburuak irakurtzeko, eta gero nelik eskatu zidan, handik iruaia betean, nahi nun hemen sartu, hemen egon, eta egiteko olako ponentzi bat. Etzan nion zuzenian, nahi nokelako ezueri adierazi, noraino iritsi naizen, momentu hontan, pixka bat teorikoki, nola joko barko genuke, estudiatzeko violentzia, eskolari buruzko violentzia. Orduan, nahi dizuet esan horretik, nire testua irikia dagoela. Ez da, testu itxi bat, testua irikia, ni nago testu egiten, baita ere, esan behar dizuet, barkamena eskatzez, dagoen testua, falta asko daukatera bandio, dago, neli nahizu bere momentuan eukitzea eta testu hau testu gramatikalak ere bai, baina, hor dago, orduan zuek zuen esanak, bai gaur ez daku segurazko denbora asko eguki, baina gero nahi bali mezute kritikatu nire tekstua, benetan esaten dizut eskratuko nizukela, nagolako tekstu iriki batean. Decía que hace unos meses me habían pedido la Generalitat de Cataluña que hiciera un estudio sobre la violencia escolar. Concretamente era la violencia en jóvenes escolarizados de enseñanzas secundarias. Acepté, era un informe, pero eso me ha obligado a hacer una lectura de libros, de informes, de cosas, y me ha animado a profundizar no solamente en la exposición de datos, de los cuales no os voy a decir nada, porque por otra parte todavía todos son públicos los de la investigación de Cataluña, y lógicamente pues ellos los publicarán cuando les parezca oportuno, y todavía están sin redactar, además, todo hay que decirlo, pero sí me ha obligado a leer cosas, ¿no? Y cuando Nelly me habló, pues allá por el mes de enero, que tenéis estas jornadas, pues creo que te dije que sí enseguida, porque eso me obligaba un poco a pensar. Y entonces lo que yo os transmito aquí es a dónde he llegado en este momento, en estas reflexiones que están abiertas, a veces apresuradas, a veces apelotonadas incluso, y hasta el punto de que el texto que tenéis en castellano tiene algunas erratas importantes, incluso no hay contradicciones, creo que no, pero sí hay algunas generalizaciones, repeticiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, agradezco que me deis esta oportunidad de poder expresar, pues, cuáles, digamos, algunas reflexiones a las que yo he llegado, que, insisto, están muy abiertas y que agradezco infinitamente las críticas que se pueden hacer ahora o más adelante. Muchos estudios, la mayoría incluso, cuando tratan de violencia escolar, se refieren a la violencia dentro de la escuela e incluso a violencia dentro del aula escolar. Otros estudios tratan de violencia juvenil en general y, si cabe, hacen una distinción entre jóvenes escolarizados y jóvenes no escolarizados dentro de un mismo universo de estudio, jóvenes de tal a tal edad. Pero yo en estas reflexiones quisiera hablar de violencia escolar, pero tanto dentro como fuera de la escuela. Más precisamente quisiera hablar de la violencia en torno a los jóvenes escolarizados, a los jóvenes que están en periodo escolar, de sus relaciones con la violencia, tanto dentro como fuera de la escuela. Pienso en efecto que cada día es menos válida para entender en profundidad las manifestaciones de violencia juvenil en jóvenes escolarizados, especialmente cuando se trata de violencias de cierto calado, agresiones físicas y sexuales, la separación total, como si fueran departamentos estancos, la violencia fuera y dentro de la escuela. No es que estemos negando la legitimidad de los estudios de la violencia escolar limitadas a la violencia en el aula o en el centro. Sería pretencioso y hasta fatuo por nuestra parte. Es de hecho el ámbito de estudio de violencia escolar más usual en la investigación científica. Y como señalaré más adelante, por lo menos lo digo ya ahora, dado el hiato existente entre los objetivos propugnados para la escuela y la práctica consuetudinaria,
absolutamente imprescindibles. Pero, y esta es una realidad cada día más evidente, esta misma investigación científica señala cada vez con más frecuencia, sobre todo en la literatura del sur de Europa, que la escuela no es un enclave cerrado, que la escuela ya no es, como quizás, no sé si alguna lo fue, pero en fin, como quizás fuera hasta fechas recientes, un mundo separado del mundo circundante, un espacio que deja fuera de sus muros la violencia. Ya no cabe hablar del mundo violento y del mundo no violento según estemos dentro y fuera de la escuela. Pero aun siendo lo anterior importante, no va al fondo de la cuestión. No es solamente un problema de localización física. Tampoco pensamos ahora en la bidireccionalidad de esas manifestaciones, quiero decir, de los alumnos como agentes activos y los alumnos como agentes pasivos, los alumnos como víctimas o como victimarios, como agresores o como agredidos. De eso hablaré un poco después. Estamos pensando, y esta es una de nuestras hipótesis, que en más de un caso el joven que es violento dentro del aula escolar también lo es fuera del aula. De tal suerte que si bien es legítimo e imprescindible estudiar las estrategias para gestionar las manifestaciones de la violencia intraescolar, sostenemos que no llegaremos al fondo del asunto o no nos aproximaremos suficiente e inteligentemente a él si no estudiamos al alumno en su integralidad. Ciertamente, como no podía ser menos, los estudios de violencia intraescolar abordan muchas cuestiones extraescolares de los alumnos: clase social, hábitat, clima social, entorno en el que está ubicado el centro escolar, etcétera, etcétera. Es lo que se denomina como factores externos que inciden en la violencia intraescolar. Evidentemente es un aspecto que no puede ni debe dejarse de lado, por supuesto. Pero pensamos que hay que dar un paso más. Hay que analizar hasta donde sea posible la totalidad del comportamiento del joven escolarizado dentro y fuera de la escuela, en el periodo escolar y durante las vacaciones escolares, al objeto de perfilar lo más exactamente posible los comportamientos, actitudes y valores de los adolescentes y jóvenes en el campo que estamos estudiando, sin olvidar, bien al contrario, el sentido que el adolescente concede a sus propias manifestaciones de violencia cuando éstas se producen. De hecho, nos podemos preguntar, ¿estamos hablando de dos violencias distintas, más aún, de dos jóvenes, de dos perfiles de jóvenes con comportamientos distintos, comportamientos violentos distintos dentro y fuera de la escuela? Hay adolescentes y jóvenes que tienen un comportamiento normalizado dentro del aula y se desfogan fuera del centro escolar. ¿O estamos en el caso contrario, de jóvenes normalizados fuera del aula, pero con manifestaciones de violencia dentro del aula o dentro del recinto escolar? Es fácil entender que estaríamos ante supuestos diferentes que tendrían explicaciones diferentes que no estoy en disposición de dar por el momento, y luego también lógicas de actuación diferentes. Evidentemente cabe de hacer supuesto una línea de continuidad dentro y fuera de la escuela que nos hablaría de un comportamiento conductual más uniforme, con interpretaciones que en la mera vertiente sociológica, que es en la única que me atrevo a meterme, apuntarían sea a factores sociodemográficos, sea a factores nómicos, y de búsqueda de identidad y sentido a través de manifestaciones de violencia, sea a ambos órdenes de factores a la vez. Sostenemos, a modo de hipótesis de fondo, que la violencia de los jóvenes no es necesaria, ni menos aún exclusivamente, una manifestación comportamental consecuencia de determinados condicionantes sociodemográficos básicos, como la edad, el género, la clase social, el hábitat, el clima familiar, el origen geográfico, étnico o racial. Tampoco es necesariamente respuesta a una mala gestión del centro docente, incluso respuesta a una violencia física, simbólica o psicológica proveniente de los profesores o la estructura escolar de cada centro docente y del sistema escolar en general. Aun sin negar en absoluto la pertinencia y el peso de esos factores, me parece absolutamente clave introducir el papel que el joven de hoy concede a la autoconstrucción de su universo nómico, en una sociedad en la que la socialización se hace más al modo de la experimentación que la reconstrucción, aun crítica, de lo heredado por los agentes tradicionales de socialización, de los cuales uno, y no el menos importante, es la escuela. En otras palabras, nos parece clave
detenernos en los procesos de socialización de la actual adolescencia, de los diferentes inputs que reciben y la forma de gestionarlo. Me ha alegrado muchísimo haberlo oído a Juan Carlos Tedesco hablar de este tema, y lo he leído para que veáis que no le estoy repitiendo lo suyo. Es un tema clave, absolutamente clave, y no podemos hacer, digamos, no podemos cortocircuitar la forma como en este momento se está construyendo nómicamente, cómo los jóvenes están haciendo su propio sistema de valores. Esto, si alguno ha tenido la paciencia, acabo de citar de Juan Carlos. Pero he leído mi texto para que no vea que te he copiado, sin más. Yo creo que es absolutamente fundamental ver cómo estamos en la generación pretendidamente más autónoma que nunca haya habido. Lo que pasa es que yo suelo utilizar esto un símil para explicarlo. Los jóvenes, yo digo que los jóvenes se encuentran con un montón de inputs que equivalen, por ejemplo, a las piezas de un puzzle. Algunos hasta me lo habéis oído o leído. Y entonces, con ese puzzle, que son todos los inputs que reciben de la escuela, de la familia, de los amigos, del medio ambiente, los medios de comunicación, etcétera, tienen que construir su modelo. Como en un puzzle hay un modelo. El modelo está en la tapa, en el puzzle. El problema es que los jóvenes en ese puzzle no tienen tapa, no tienen modelo. Y entonces tienen que construir sin modelo, porque la sociedad actual, absolutamente fragmentada, no es capaz de proporcionarles un modelo, digamos, relativamente coherente. Y eso es lo que hace la enorme dificultad de muchos jóvenes, de que ellos son los más autónomos de nunca. Entonces algunos llegan en un momento determinado, son los HASP. Los jóvenes, aunque solamente preparados, que son capaces de construir un puzzle, y de pronto nos encontramos que con 30 años son directores generales de no sé qué, y nos echan a los que ya somos vegetarios fuera, con una patada fuera. Hay otros, muchos, que no son capaces de situarse y que están totalmente perdidos, absolutamente perdidos, a lo mejor a los 23, 24, 25 años. Son los Cronen. ¿Se acuerdan? De la película de Moncho Armendáriz, son los Cronen. Y en medio hacen lo que pueden el resto. Evidentemente esta hipótesis no voy a poder probar aquí, ni en una sola investigación. Por eso clamo, señor consejero, a quien usted le acaba de echar hoy además, por lo que he visto en un medio de comunicación, hagan más investigación, investiguen más, no solamente una investigación, hagan más estudios, pongan a más gente, y además, atención, de mentalidad distinta, con planteamientos distintos, con horizontes previos distintos, hagan estudios de estos con los miles de millones de dinero que tienen ustedes. Que gasten un poquito en investigación, por Dios. De hecho, hay 2 estudios de investigación en España hechos, 2, no hay más que 2. Uno es el famoso estudio del Defensor del Pueblo del 99, que es prácticamente el único, porque el otro es un diagnóstico del sistema educativo, que es un texto que es mucho menos citado, pero que me parece extremadamente importante, que lo hizo INCE en el año 1997, extremadamente importante, en 5 volúmenes, donde hay datos extremadamente interesantes. Bueno, tiene ustedes el texto, o sea que no voy a leer todo, porque además tengo 31 páginas, y no saldríamos de aquí hasta la siesta, vamos. Simplemente aquí decirles que en los 2, tanto el informe del Defensor del Pueblo como el informe de INCE, se señala expresamente la necesidad de ampliar el campo de estudio dentro y fuera. Voy a leer un texto. 2 líneas, una estudiar solamente dentro del centro, otra que tiende a ampliar el campo de estudio a otras manifestaciones de problemas o agresividad en los jóvenes, uso de drogas, racismo, vandalismo, violencia escolar, y a incluir los problemas de prevención e intervención de los abusos entre iguales dentro de problemas más amplios de prevención de la violencia y las conductas antisociales de los jóvenes. Es importante destacar, siguen leyendo las autoras del informe del Defensor del Pueblo, es importante destacar que en los últimos 5 años diversos autores relevantes, e incluso el propio Olweus, como sabéis, el alma mater de los estudios del bullying, que hablará luego Rosario Ortega o mañana, muestran una evidente inclinación a alinearse con la segunda de las tendencias antes citadas y a considerar el maltrato escolar como un problema que, si bien se produce en la escuela, viene originado también por factores
en buena medida ajenas a esta y debe encontrar soluciones fuera del contexto escolar. Defensor del pueblo. Es muy difícil delimitar el objeto de análisis. Yo he leído muchas cosas y la verdad es que con resultados no muy satisfactorios. Hay un señor, Patrick Boumard, en la revista es profesor de Ciencias de la Educación, que define la violencia escolar como un objeto social no identificado. La última definición que he encontrado de violencia escolar la he cogido también de un texto francés, La violence des jeunes, la violencia de los jóvenes. Dedica 40 páginas a analizar diferentes, lo veréis en la bibliografía, si queréis, ahí tenéis 40 páginas de diferentes definiciones de lo que es violencia escolar. Y al final, lógicamente, propone la suya que les voy a leer. La violencia sería un acto o una actitud basada directa o indirectamente en un uso abusivo de la fuerza o del poder, una falta de respeto intencional o no y resentida por el otro como un atentado a su persona, su integridad física, psíquica, social, cultural, un atentado a su seguridad o a su sentimiento de seguridad. 40 páginas para llegar a esto. Aquí entra todo. Yo, evidentemente, he renunciado a dar mi propia definición de violencia escolar. Y he propuesto una especie, digamos, de aproximación fenomenológica, si quieren decir, que es abordar desde 3 ángulos distintos. Pero antes quisiera decir en 2 minutos, hablar un poco de la escuela como factor de socialización, no sé nada más que por el hincapié que le he puesto al comienzo, ¿no? En efecto, la escuela el espacio escolar es un espacio propio, tiene consistencia propia. Tanto como desde el punto de vista espacial como agente específico de socialización. Yo no voy a ese momento de discutir aquí esto, pero sí, si me pasa por favor una transparencia, voy a simplemente a presentarles esta que tengo aquí, ¿no? Esta es una transparencia que se refiere a los jóvenes españoles del año 99, en la que se les pregunta a los jóvenes sobre cuáles son, dónde son los espacios donde se dicen las cosas más importantes para orientarse uno en la vida. Jóvenes españoles de 15 a 24 años. Luego les pasaré otra referida a los solamente escolares. Como ven ustedes, sale en primer lugar la familia, en segundo lugar sale el grupo de amigos, en tercer lugar son los medios de comunicación social, en cuarto lugar los libros, los centros de enseñanza. Son porcentajes. No son preguntas excluyentes, no tienen que escoger entre una y otra, sino que podían dar, si me recuerdo, son hasta 4 respuestas posibles. Luego, bueno, ese es el papel que conceden a la escuela como factor de socialización. Déjenme decir que en el País Vasco es más alto. En el País Vasco es más alto el papel que conceden a la escuela. Y sobre todo, si bajamos de edad, todavía más alto, ¿no? No voy a volver a reiterar lo que ha dicho Juan Carlos Tedesco sobre el papel de la familia. Eso lo tengo reflexionado en muchos sitios y seguro que José Antonio Marina volverá a hablar del papel de la familia. Por cierto, a José Antonio Marina no le gusta mucho esto, porque él le da más importancia a la escuela de la que otros le dan y le da menos a la familia. Pero bueno, podríamos hablar mucho sobre esta tabla. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente es la misma, pero ahora solamente son jóvenes escolarizados. Son jóvenes escolares. Simplemente les presento esta para indicarles que quiero solamente hacerles ver esta. Vamos a ver, ¿por qué no se mueve esto? O me he puesto, tengo que ponerme más atrás. Se ha quedado sin pila. Bueno, quiero hacerles ver que si cogen la escuela, que la tienen aquí abajo, en los centros de enseñanza que está aquí abajo, vean ustedes que los que más valor le conceden a los centros de enseñanza son los más chavales, los que están de primaria y eso y bachillerato, y los que ven los de formación profesional. No voy a entrar a discutir esto, pero era un poco para situarles a ustedes cómo se ven las cosas. De hecho, el 80% de jóvenes españoles realizan estudios secundarios y estamos rozando el 40% que están en estudios superiores, en Euskadi es incluso más. Apenas un 6% de los jóvenes compatibilizan estudio y trabajo, y de hecho España ocupa, junto con Italia, Grecia y Bélgica, uno de los últimos puestos en la lista de países de la Unión Europea, según la proporción de jóvenes que simultanean estudios y trabajo.
Además, los alumnos están razonablemente contentos con el centro escolar. Ya sé que esto a los profesores nos choca siempre. El 93% con sus escolares, con sus compañeros. El 71% están contentos con la capacitación que reciben para su futuro profesional. El 65% con los profesores. Les puedo decir que en Cataluña, en los últimos datos que tengo, les puntúan como un notable alto. ¿Pueden estar contentos? Un notable alto, 7 y bastante. No se lo creen, ¿verdad? A mí tampoco me costó creérmelo, pero es que sale continuamente. El 63% con los métodos de enseñanza y el 58% con la organización escolar, las normas de funcionamiento. Eso es lo que más protesta. Cuando yo fui decano, lo hice muy mal además, porque no me volvían a escoger. Cuando fui decano, la única vez que venía a protestar a la escuela no era para pedirme por la calidad de enseñanza de un profesor, o porque les organizara, digamos, unos cursos especiales, o porque trajera a tal profesor. Era exclusivamente por la organización de los exámenes. Que les dejara un día más para los exámenes. Que el sábado pudiera ser un día de exámenes. Esas fueron las peleas que tuve yo. Y esta confianza está aumentando con el tiempo. El 41% de escolares el año 84 decían tener mucha o bastante confianza en la escuela. 44% el 89, 59% el 94 y 63% el 99. Hemos pasado del 41% de escolares que tenían confianza en la escuela el año 84 al 63% el 99. Magnífico. ¿No están contentos? Evidentemente, no todo esto de color rosa. Es evidente que no. Hay que señalar que los jóvenes estudian fundamentalmente para conseguir un título y obtener un trabajo. Es pues la razón instrumental, la que prima. Y lo que explica no poco los datos que hemos ofrecido más arriba también sobre la escasa importancia que conceden a la escuela como factor de socialización. No esperan educarse en la escuela. Además, hay que reconocer que los jóvenes estudian pocas horas a la semana. González Anleo, resumiendo los datos de estos capítulos, decía que aunque no todos, sí la gran mayoría dedican en un fin de semana más tiempo al ocio que al estudio en toda la semana. Esto lo saben de sobra, además. En diferentes ocasiones he oído a mi colega de Ustense, José Ignacio Rizo La Buena, con ese grafismo y pertinencia que le caracteriza, comentar que los jóvenes hoy están como presos entre las rejas escolares. Como sucede a menudo, es el efecto perverso de un logro evidente, la escolarización total de la sociedad. Los que estamos en la enseñanza sabemos que hay muchos alumnos que están en el banco escolar identificándose al propio banco. No saben, no contestan, están ahí. Pues, solo miran al reloj para dejar la tortura de la hora escolar. Y ya ni los exámenes y los suspensos, escamoteados con insuficientes y recuperaciones prácticamente sin límite, les afectan, salvo por los conflictos en tono menor que han de soportar en casa. Y esta es una de las causas de la escasa capacitación de la escuela, aparte de lo que ha señalado el profesor Juan Carlos Tedesco. Hay más causas: la ineducación de la enseñanza a modo tradicional en una sociedad de la imagen, la escasa oferta de formación profesional, el despropósito de las materias que se les obliga a estudiar en cantidad, las clases grupales son demasiado largas y tienen demasiadas horas de clase pasiva y colectiva, y las materias que se les obliga a estudiar con escasa incidencia en las cuestiones vitales y sociales, estudiando por el contrario muchas materias como por ejemplo, y verán, algunos se van a enfadar por esto, la mayoría de las aplicaciones matemáticas de escaso interés, y que yo sigo sin ver a mi edad, ya tengo 59 años, la legitimidad, la no correspondencia entre los valores propugnados en los idearios escolares de tolerancia, solidaridad y la práctica competitiva de las calificaciones escolares aun escamoteadas, la prolongada, legitimada y mantenida imagen del profesor como la del mero enseñante, cuando no la del trabajador de la enseñanza, afortunadamente ya en declive, en detrimento de la del educador, no digamos profesor. La escasa valoración social del conjunto de la sociedad por el profesor, la escasa valor social, la nefasta introducción de la idea del alumno cliente, y como el cliente siempre tiene razón, hay que ver quién manda en la escuela. No voy a acabar diciendo aquello, pero sí lo voy a decir, ¿por qué no?
Porque habrá una pequeña exageración en lo que digo, pero ya decía Zubiri que cuando se exagera, lo que importa es saber que uno está exagerando, lo que es una argucia de filósofo extraordinaria para decir lo que uno quiera. Pero no es cierto que quizás exagere un poco cuando se dice que antes, bueno, quien mandaba en la escuela el profesor y quien manda son los alumnos. O hay una frase todavía más allá. Antes quienes tenían miedo en la escuela son los alumnos y ahora quienes tienen miedo son los profesores. Bueno, es una exageración, ¿verdad? Y ya se ríe el consejero que sabe más que yo de esto. La escuela tiene algunos rasgos específicos. Evidentemente la masificación y diversificación. Hay un gran número de alumnos que están todos dentro de la escuela y además queremos que estén todos juntos. Y hay algunos que dicen, profesores, que el hecho de meter a un torpe lo que hace es que todo baje de nivel y que metamos a los torpes en el pelotón de los torpes. Lo digo más elegante en el texto, ¿eh? Pero hay investigaciones, ya empezó a haber investigaciones en Francia, por ejemplo, cito alguna, en donde se concluye que el hecho de la clasificación de alumnos por capacidades no aumenta necesariamente el rendimiento global. Pero hay una investigación, no sé si hay más, pero habría que hacer más, hágase. Está el tema de la inutilidad de la escuela. ¿Cuántas veces no se ha hablado en la lógica utilitarista de la escuela? Esfuérzate hoy para ser alguien el día de mañana, que es lo que hemos aprendido, eso ya no sirve en estos momentos. Está muy cuestionada la aparición de muchos alumnos, pero en parte los culpables somos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos dicho en la década de los 80 y avanzada la década de los 90, universidad fábrica de parados? Lo cual era falso además. Universidad fábrica de parados. Joven, tú eres un ser para el paro. ¿Qué va a decir eso? Un ser ontológicamente llamado al paro. Es inútil que estudie usted. Entonces, ¿cómo queremos que estas jóvenes valoren entonces el papel de la escuela? Eso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y luego está el tema de la descomposición de las funciones de la escuela, ¿no? Ustedes saben, algo recordado también Juan Carlos Tedesco, de que la escuela tiene varias funciones. Yo retengo aquí 3. La transmisión de conocimientos, de tal suerte que obtengamos alumnos lo más instruidos y cultos posibles. Segundo, la formación necesaria para que obtengan las habilidades a fin de que puedan insertarse socialmente en un puesto de trabajo. Y en tercer lugar, la educación, con el objetivo de lograr alumnos que se conviertan en ciudadanos responsables. Yo estoy plenamente de acuerdo con el profesor de France cuando señala que de las 3 es la tercera la más urgente e importante hoy en día. Pero añado que los que estamos en la docencia sabemos que no es esa en absoluto la primera de nuestras prioridades en nuestra labor cotidiana, más allá de proclamaciones, idearios, objetivos programáticos y conclusiones de congresos como este. Es lo que necesitamos analizar, la práctica concreta, y no tanto los discursos que estamos generando. Lo explico con más detalle después. Siendo esta la realidad, resulta difícil, por no decir imposible, que la escuela pueda cumplir esa tercera función de formar personas, ciudadanos implicados en la cosa pública, como se decía antaño. En consecuencia, tampoco se le pida lo que no pueda dar. En más de una ocasión no pasa de ser un brindis al sol cuando se dice que la resolución de la violencia juvenil pasa por la labor educativa, cuando de hecho la propia sociedad está pidiendo otra cosa a la escuela. Es el hiato, una vez más, entre la tan traída y llevada educación en valores y la competitividad real de las motivaciones escolares, fomentadas desde el propio sistema de enseñanza, cuando se ponen números, por ejemplo, para subir a un sitio a otro, para entrar en tal centro. No estáis convencidos vosotros, no vivís vosotros. Yo lo veo en mis propios hijos, de que valoran las asignaturas en función de la importancia que esa asignatura tiene en la media para la selectividad. Ese es el ranking, ese es el criterio. No hemos visto muchos centros docentes que, como publicidad para conseguir alumnos en este momento en que son escasos, dicen tanto por ciento de aprobados en la prueba de selectividad. Entonces, ¿han visto ustedes una publicidad de que eso se hable de otras cosas, sacamos los mejor formados, etcétera? Saben que no pasa. Entonces,
es fomentada desde el propio sistema de enseñanza y exigida por la propia sociedad, se diga lo que se diga, y padres a la cabeza. ¿Cómo vemos los padres la nota de los hijos? Es que valoramos igual el 9 que sacan en educación física, no digamos en religión, del que sacan en matemáticas o en lengua, o en geografía. En este contexto hay que señalar también la necesidad de programar habilidades intraescolares en prevención de la violencia escolar, absolutamente necesarias para paliar tamaño desajuste estructural, una de cuyas consecuencias puede ser precisamente esa violencia en la escuela. Aquí cito los trabajos de Rosario Ortega, de Isabel Fernández, María José Aguado, Carmen Orte, Félix Echeverría, Aurelia Villa y muchos que injustamente olvido, por supuesto. Y aquí ya, cuando llevo media hora hablando, y me queda otra media hora más o menos, me voy al tema de las manifestaciones de la violencia. Como les he dicho, yo voy a abordarlo desde una perspectiva más fenomenológica. Voy a aproximarme a manifestaciones de la violencia desde 3 ángulos de vista, atendiendo al sujeto activo y pasivo, a través de refilón, atendiendo a la gravedad de los comportamientos violentos, pasaré también muy de refilón, y aquí presentaré algún dato muy reciente que tengo de Euskadi y de Irún en concreto, y en tercer lugar, en donde me extenderé un poco más, distinguiré modalidades de la violencia en función de 4 características, de 4 formas de relacionarse con la escuela. Bueno, en primer lugar, atendiendo al sujeto activo y pasivo de la violencia, no hay que olvidar que el alumno puede ejercer actos violentos, perfecto, pero también puede ser objeto de violencias. Y me refiero tanto a las violencias de orden físico como psíquico. En este orden de cosas no habría que olvidar que al hablar de violencia en la escuela no hay que reducir en efecto al alumno como sujeto activo o pasivo de la violencia. Los padres, por ejemplo, pueden ser agentes activos de la violencia. Y pienso aquí no solamente en la violencia física, y ello por circunstancias tan diversas como las que van desde problemas imputables a diversas modalidades de desestructuración familiar hasta la demanda desmedida de buenas calificaciones, a veces inalcanzables para el alumno, su hijo o su hija, poniéndole en situaciones límite. Los que somos profesores sabemos también que a veces podemos ser agentes activos de violencia y no solamente agentes pasivos de violencia. Puede pasar la siguiente transparencia. Ahí simplemente es y un poco para cuantificar esto, no voy a detenerme en nada, lo tienen luego en los... ¿Se les ha pasado ya, Leli? ¿Tienen el disquete de esto? Sí, bueno, pero lo podéis mirar. Aquí simplemente saco esta para que veáis unos órdenes de magnitud en los que no quiero entretenerme mucho. Está ordenado de más a menos. Estos son jóvenes españoles de 15 a 24 años que han sido víctimas de la violencia. En proporción. Insultos graves 17%, mis padres me han pegado 16%, agresión física por desconocidos 11%, por amigos 9%, algún profesor me ha pegado 9%, maltrato en la escuela de trabajo 6%, policía me ha pegado 3%, mi pareja me ha pegado 2%, me han obligado a practicar una práctica sexual que yo no deseaba 1,3%, y agente privado me ha pegado. Evidentemente esto es muy genérico, exige precisiones, que es lo que estoy haciendo en el trabajo que estoy haciendo ahora para la Generalitat, no exactamente con los mismos ítems. Quiere simplemente aquí esto para que vean un orden de magnitudes y observar que en contra de muchas imágenes los más peleones no son precisamente los estudiantes, porque la cuarta columna, la que pone estudiantes, las cifras son muchas veces más pequeñas que las que podemos encontrar en el resto de los colectivos. Ciertamente también son los más jóvenes, pero ustedes saben, y eso ya les hablarán, que no son necesariamente los más jóvenes los menos peleones de algún tipo de violencia, por ejemplo en el maltrato entre iguales y por ejemplo en el maltrato contra cosas. Eso me sale a mí, al menos en Cataluña. Páseme a la siguiente, por favor. La siguiente es simplemente la misma, pero como agente activo. O sea, ya no como víctima, sino como agresor, ¿no?
Y entonces ven ustedes peleas con amigos, peleas con padres. ¿Qué quiere decir peleas con padres? Ustedes se preguntarán, y yo también, pero admito mi error en este ítem que es muy genérico, pero no es una encuesta de violencia, es una encuesta de juventud, que son las dos últimas preguntas del cuestionario, pues para medir un poco las cosas, ¿no? Peleas con desconocidos, con la pareja, causar destrozos, rayar coches, etcétera. Son acciones las que han hecho, ¿no? Agredir a un profesor, 2,2%. 2,2% me sale aquí. Sale, esta cifra es exacta. Es exacta. Y los datos que tengo de Cataluña son algo menos que esto, pero el colectivo es más bajo. Y si alguno piensa que es poco esto, que piense, por ejemplo, que aproximadamente en cada 3 centros hay un agresor. En cada 3 aulas, perdón. Que ha agredido, no un agresor potencial. No un agresor potencial, alguien que tiene... No, que ha agredido. Bueno, estos son, una vez más, los escolares no son necesariamente los mayores. Vean ustedes la columna de estudiantes, a ver si han venido las pilas. Esta que está un poco marcada ahí, no, las pilas siguen sin venir. La de estudiantes no son necesariamente los más peleones. Digo esto para quitar un poquito algunas... Atendiendo a la gravedad de los actos violentos, no voy a hablar mucho de esto, porque de esto lo tienen ustedes en muchos sitios. Yo agradezco a Félix Echeverría, que me permitió leer una cosa que va a publicar en Revista de Educación, el original, donde ya distingue diferentes modalidades. El estudio, digamos, de Defensor del Pueblo habla de muchas modalidades de gravedad de actos violentos. INCE también habla, entonces no voy a insistir en ello. Simplemente aquí yo quiero, ya por situar en el País Vasco, presentarles a ustedes dos tablas, una que es vieja, que es del año 96, donde mide niveles de justificación de comportamientos por parte de escolares vascos en razón del tipo de centro en el que están estudiando. El dato es del año 1996, luego ya tiene sus años, y entonces, como ven ustedes, hay... esto forma parte de una investigación que hice Drogas y Escuela 5, y he de confesar que no me atreví a sacar la tabla entonces. Luego ya la he sacado en algunos sitios, porque entonces todo el mundo se hubiera fijado en esa tabla. Y era un tema de drogas y escuela, y se trataba fundamentalmente de drogas en el asunto, ¿no? Y yo no quería que todo el mundo se focalizara en esta tabla, y en otra que quité también, que aquí no viene a cuento, ¿no? Bueno, ¿qué quiero presentar con estas tablas? En primer lugar, ¿dónde se sitúan los niveles de legitimación de comportamientos? El aborto, en primer lugar, 48%, tirar objetos al árbitro, 31%, el suicidio, 23%. Esto quiere decir justificar siempre o casi siempre. En una escala de 4, siempre, casi nunca, nunca. Siempre o casi siempre. Entonces, aborto legal 48,5, tirar objetos al árbitro 31, suicidio 23, rayar el coche de un profesor que ha puesto notas injustas. No está todo el ítem puesto ahí, pero así decía exactamente: rayar el coche de un profesor que ha puesto una nota injusta, hacer ruido la noche de los fines de semana, oponerse con violencia a la policía, el terrorismo el 12% y hacer pintadas el 12%. Hombre, esto se puede ver como se quiera. Uno puede decir, esos jóvenes vascos legitiman en mayor grado el terrorismo que hacer pintadas. También se puede leer así la tabla, evidentemente, pero habría que darle muchas vueltas a la cosa para leerlo así, ¿no? Luego se darán cuenta como no hay grandes diferencias en función del tipo de centros. No hay grandes diferencias, ¿eh? Y fíjense, por ejemplo, cójanse la de oponerse con violencia a la policía, 18% de escolares de ikastolas privadas, 15%, 16% de privados laicos, 15% de centros públicos, 11% de ikastolas públicas o privados religiosos. Lo mismo pasa con el terrorismo. Esto yo lo he publicado en algunos medios de comunicación y no gusta o no acaba de decir, como con esa especie de demonización y satanización de las ikastolas a las que estamos últimamente muy acostumbrados. Bueno, pues miren ustedes, hay ikastolas, con centros públicos, hay de todo. Entonces, estos son los datos que yo tengo, y ven ustedes que
la legitimación del terrorismo en función del tipo de centro en el que se está estudiando, pues se mueve entre un 13,9%, 14% siguen números redondos entre la psiquiatría de signo privado y el 10% entre los centros privados religiosos. Hay una diferencia de 4 puntos arriba abajo. Y además que no es igual que sea una ikastola privada que una pública. Ustedes me dirán que esto ya no tiene mucho sentido y quizás no lo sé. Pero esto está hecho el año 96, cuando se acababa de producir la publificación o de las escuelas de las ikastolas. Yo lo viví en mi propia familia, y entonces todavía tenía sociológicamente sentido hacer esta tabla. Yo no sé si lo tendrá hoy, no lo sé. Pero bueno, esta es un poco, pásame la siguiente, por favor. La siguiente es totalmente inédita y quiero agradecer al Ayuntamiento de Irún que me hayan permitido presentarla. En realidad lo presenté en primer lugar a ellos mismos. Lo presenté en una conferencia aquí en Irún el jueves pasado. Presenté por primera vez esta tabla, ¿no? Es una investigación que estamos haciendo ahora, que solamente hay esta tabla, no hay más. Ustedes tienen la segunda primicia. Esto es, como ven, el mismo esquema de preguntas que el año 96, pero he hecho el tema referido exclusivamente a Irún. Eso es. He puesto la buena, ¿verdad? Sí. Es exclusivamente a Irún, luego es una muestra más pequeña. Recuerden ustedes, para fijar las cosas, en la legitimación del terrorismo era el 12% en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, y aquí el 10%, el 10% el año 96 en Irún, luego es un poquito menos. Entonces, esta tabla es extremadamente interesante. Extremadamente interesante porque vemos un poco en qué ámbitos en estos últimos 5 años los jóvenes han aumentado sus niveles de legitimación de comportamientos, llamémoslo así, no desviados, o al menos no comúnmente admitidos, ¿no? Y son fundamentalmente los que están relacionados con la fiesta, que es tomar drogas, emborracharse a propósito, hacer pintadas o destrozos en las calles, y la excepción es, porque le iba a decir que se justifica menos, lo que supone un cierto respeto a la autoridad. Por ejemplo, es claro que tirar objetos al árbitro se justifica menos, oponerse con violencia a la policía se justifica menos, así como el terrorismo se justifica un poco menos. Con lo cual, me voy a hacer la pelota al consejero, además es amigo mío. Difícilmente, salvo que saquen otros datos, se puede decir que estos últimos 5 años en los que ha habido escuela, pues se haya fomentado el terrorismo, puesto que se justifica por lo menos en el mismo nivel que el que se justificaba hace 5 años. Por lo menos eso se puede decir, ¿no? Y si alguien tiene otros datos, que los diga y se exponga a la crítica de la gente, como me expongo yo a la suya en este momento. Como me ha señalado un periodista inteligente, ¿y cómo se explica ese bajón del aborto legal? Pero eso me llevaría a otro tema distinto, ya les lo he explicado. Pero es muy interesante lo que está produciendo, mientras que está aumentando la eutanasia. ¿Verdad que se les ocurre la explicación? Es que el niño es un bien raro y los abuelos empezamos a ser unos bienes excesivos. No le den más vueltas, no le den más vueltas. No crean ustedes que se están haciendo los jóvenes más conservadores y esas cosas, en fin, lo cuento un poco en plan de chanza, pero algo de verdad ahí, ¿no? Esto es donde estamos. Hay unos mayores niveles de legitimación de conductas referidas al ámbito de la fiesta, al mismo tiempo que hay una mayor exigencia de cumplimiento de unas determinadas normas de comportamiento. Esto es perfecto. Esto me atrevo a decir que, a pesar de que sea solamente Irún y que tengo unas muestras relativamente pequeñas, se compadece muy bien con lo que estamos viendo en los estudios de juventud de los últimos años. Los jóvenes son cada vez más permisivos, más tolerantes, más justificativos. Utilicen ustedes el epíteto que quieran cuando se trata de comportamientos de carácter privado, de comportamientos relacionados con el ámbito festivo, de comportamientos relacionados, digamos, con su vida de ocio y tiempo libre. Son cada vez más exigentes y son menos justificativos cuando se refieren a comportamientos de carácter público, lo que diría Victoria Camps como las virtudes públicas. Fundamentalmente, esa es una interpretación, porque están buscando desesperadamente
algún tipo de norma colectiva que les dé una cierta baliza de comportamiento, eso sí, en el ámbito de lo público, porque en el ámbito de lo privado, déjeme hacer de mi vida lo que quiera. Ahí se juega la escuela. Atendiendo a las modalidades de esta violencia, yo aquí yo empecé hace ya unos años, escribí, siguiendo a dos autores franceses, a François Dibet y creo que se llama Eric de Barbier. Me tomo pie de ellos. El primero es François Dibet, que es un sociólogo muy conocido del ámbito de la juventud, es un bordelés, una persona de Burdeos, y hace 3 años, cuando empecé a abordar un poco estos temas, yo decía que habría que distinguir entre violencias que exteriores a la escuela se manifiestan dentro de la escuela, violencias resultantes de inadecuaciones entre la oferta institucional y la demanda de los alumnos, la violencia antiescuela por parte de los alumnos. Yo creo que esas 3 modalidades hay que seguir manteniendo, pero yo he añadido una cuarta más, que es lo que he llamado la violencia de carácter identitario. Veamos un poco esto. En primer lugar, tendríamos la violencia propia a la masificación, a la llegada de muchos y nuevos escolares a la escuela, y máxime en un periodo que hasta ahora ha sido de gran paro juvenil. Hoy en día el tema del paro no existe y seguimos dando los datos de los más elevados de toda Europa, pero hay una diferencia de fondo simplemente en los últimos 10 años. Ya la discusión no está entre paro o trabajo, hoy en día la discusión está entre la calidad del trabajo. En muchos sitios, amigos. La diferencia es de talla, no tanto en Euskadi, sino en otras partes, digamos, del Estado. En el fondo, es la incapacidad de la escuela para responder a sus propios objetivos de situación igualadora de oportunidades y de oposición a la exclusión social de los menos favorecidos por la causa que sea. La masificación no implica necesariamente democratización, es bien sabido, e incluso puede ocultar, bajo el fracaso escolar, la desigualdad de origen que puede ser social, cultural o bien social y cultural a la vez. Los adolescentes que están en la escuela porque no saben dónde estar, pero que nada en su entorno les estimula al esfuerzo escolar, acaban más pronto que tarde desenganchados del ritmo escolar. Probablemente estos conforman la gran mayoría de los drop-out, de los que habla González Zanleo, citando a este estudio de INCIE, de José Luis Rodríguez Dieguez, que voy a citar. El sistema escolar debería pensar cuanto antes en alguna fórmula como salida a un colectivo muy significado de alumnos que, a juicio de los profesores, constituyen la mayor asignatura pendiente de la reforma en relación con la diversidad. Son los alumnos que, con cierta gracia, en determinadas zonas de España se identifican como los objetores escolares, de los cuales ustedes han oído hablar seguramente. Ya antes de los 16 años se manifiestan nada afines al mundo escolar y, en todo caso, su deseo sería abandonar el centro. Al no poder hacerlo, su actitudes de pasotismo, cuando no de agresividad y conductas asociales. El embalsamiento forzado de estos alumnos está consumiendo infructuosamente buena parte de las energías de los equipos directivos y de los profesores, y la falta de salidas actúa en detrimento de la calidad del clima y del aprovechamiento del resto de los alumnos. La alarma social ha comenzado a aparecer en relación con este problema. El hartazgo del profesorado es evidente. Ello explica la radicalidad de ciertas posturas sobre el particular. Yo creo que hay un acuerdo bastante grande en este punto y me lo voy a pasar. Sí, porque además me dicen que faltan 10 minutos. De ahí pasamos a la segunda dimensión de la violencia escolar, la violencia exógena a la escuela. La escuela receptora de manifestaciones de violencia que tienen su origen fuera de ella. La escuela reproduciría entre sus muros manifestaciones de violencia que ya se han dado fuera de sus muros, luego exógenas a su labor y frente a las cuales o bien es impotente o bien solamente puede limitarse a paliar los efectos más graves.
En el fondo, dentro de la escuela se prolongarían manifestaciones de violencia que preexisten fuera de ella. La escolarización obligatoria y no discriminada harían esta situación inviable. Esto nos lleva una vez más a señalar la importancia de cada centro escolar y la dinámica de cada centro escolar. Y aquí valdría la pena que ustedes lean la larga cita que hago de François Dibé sobre que no se pueda simplemente de manera automática decir que un centro escolar, porque esté en una zona degradada, tenga que tener necesariamente dentro del centro una situación más conflictiva que otro centro escolar que esté, por ejemplo, en el corazón de la Gran Vía de Bilbao, por ejemplo. O sea, que no hagamos ese tipo, digamos, de automatismos, etcétera. Y ahí es, una vez más, saludo el trabajo de los que hacen el trabajo dentro del centro escolar y todos los planes intraescolares. En tercer lugar, tendríamos la denominada violencia antiescolar. La definen Dibé y de Barbier como la violencia de resentimiento, como resistencia a una imagen desvalorizadora que reciben determinados alumnos de la escuela. Una especie de lógica secuencial, como una serie cronológica que comienza con la frustración del alumno, por ejemplo, por ser relegado, sacar malas calificaciones, que responde con una agresión, que puede tener como objeto el profesor no necesariamente el causante de esa percepción desvalorizadora del escolar, sino un profesor débil. Incluso alguien que no sea habitual del centro y que esté en prácticas o en sustitución por enfermedad del titular, significando en ello el rechazo a la institución escolar en general y al cuerpo profesoral en particular. Es la necesidad de plantar cara ante la dificultad o imposibilidad de asumir la relegación, repetir curso, hacer cursos suplementarios para no perder comba, situado entonces entre escolares de más bajo nivel escolar, el dictamen negativo de un profesor o la agresión simbólica, por utilizar, forzando un poco la vieja terminología de Bourdieu, cuando no, y aquí damos un paso más y de primera importancia, el mundo cultural de los profesores, que no se corresponde con el universo propio de determinados alumnos. Creo que hay que introducir una variante en esta violencia antiescolar y que viene de una vez que hablé algo de esto en Palma de Mallorca, verán por qué la referencia, y que parte de una situación coyuntural contraria. Sería la del alumno forzado a seguir contra su voluntad en el centro escolar, alumno que prefiere salir del circuito escolar para empezar a trabajar. Sucede con alguna frecuencia en zonas en las que el trabajo escolar es solicitado y relativamente bien remunerado en jóvenes que llevan el presentismo de la generación actual al límite y no están dispuestos a continuar en un sistema de enseñanza en el que no se sienten cómodos. Así, por ejemplo, en determinadas zonas turísticas como Baleares, donde este fenómeno, me señalan, debe ser bastante habitual. Estos alumnos ven que fuera del centro escolar pueden encontrar rápidamente un trabajo y dinero en mano. Ante la exigencia de sus padres de seguir los estudios, no ven otra estrategia que la revuelta contra el centro escolar, al que ven como la instancia que les impide, junto a sus padres, alcanzar sus objetivos inmediatos de emancipación escolar e inserción laboral. Rebelarse contra los padres, además de más costoso afectivamente, no les resuelve el problema. Lograr el enfrentamiento con el centro escolar, incluso ser expulsados, resuelve por el contrario todos sus problemas inmediatos. La fractura de sistemas de valores y de proyectos de vida entre el mundo escolar y el mundo de determinados escolares puede ser consecuencial al fracaso escolar, se mira como se mira este fracaso, y a la búsqueda de una identidad que plante cara a la agresión y relegación, real o ficticia, pero sentida como real por el escolar, ciertamente. Pero también puede ser antecedente o concomitante a la propia realidad escolar y encontrar su origen fuera del recinto escolar. Por ejemplo, en la ausencia de valores compartidos por todos, docentes y escolares, como la importancia reconocida al saber en tanto que saber y al saber en tanto que mecanismo para superar las etapas del escalafón social. Cuando este valor no es compartido o admitido por el alumno, que entiende que el éxito o el reconocimiento escolar está en la adquisición de otra serie de habilidades no impartidas en la escuela, la ruptura entre ambos, entre escuela y alumno, el contrato social, está servido.
También está la dificultad de diferir en el futuro el goce de determinados bienes materiales, etc. Ahora bien, esta situación de ruptura de la relación y contrato social entre la escuela y los alumnos puede ir todavía más lejos, cuando los valores dominantes de una sociedad y los de determinados alumnos no coinciden en absoluto. No se trata solamente de que haya anomía, tanto en el sentido mertoniano del término, inadecuación entre fines socialmente establecidos y propugnados y medios legítimamente admitidos para adquirirlos, cuanto en el sentido durkheimiano, ausencia de valores comúnmente admitidos y compartidos, sino la presencia de valores antinómicos dentro de colectivos determinados. Cuando, por ejemplo, no se acepta la sociedad del mercado, la democracia representativa, la igualdad de derechos de todos, la resolución de conflictos mediante métodos no violentos, y valores que la escuela, como agente socializador oficialmente establecido por esa sociedad, debe inculcar en los alumnos. ¿Qué pasa cuando el alumno, por una u otra razón, no solamente no acepta esos valores, sino que quiere manifestar y defender los propios, antinómicos de los propugnados por el sistema a través de la educación? Sencillamente que ve a la escuela como un nefasto agente de socialización en un sistema de valores antagónico, total o parcialmente del suyo. La escuela es su enemiga, o al menos determinados miembros de la escuela, en tanto portadores de esquemas valorativos diferentes a los suyos e incluso contrapuestos. Esta dimensión de violencia alía las dos últimas, de tal suerte que cabría hablar de una violencia escolar identitaria. Escolar, pues normalmente se produce entre escolares que han, entre comillas, fracasado en la escuela, por decisión propia incluso, e identitaria, porque ya antes o al mismo tiempo de su estancia en la escuela, su sistema de valores les impide integrarse en el sistema escolar y en lo que supone la escuela como subsistema transmisor de los valores dominantes de la sociedad. La violencia entonces se corresponde con un plus de identidad, con un hacer visible y manifiesto al sistema en general, el de dentro y el de fuera de la escuela. Me queda hoja y media. Un ejemplo claro de traslado de una situación conflictiva exógena al centro, al corazón mismo de la labor pedagógica, lo tenemos en la escuela francesa, en la más que difícil integración de algunos escolares de ascendencia no francesa, cuya razón de ser puede estar en la búsqueda de identidad propia y que entienden que no es suficientemente reconocida por la escuela. No me olvide de que en muchos momentos es un puro problema de pobreza, pero no es solamente un problema de pobreza. Pero mutatis mutandis, y no como pone el texto que he puesto matutis mutandis, pero mutatis mutandis, algo de este estilo podemos tener también en el País Vasco, aquí entre nosotros. Así, por ejemplo, con el rechazo al modelo A, escolarización en castellano con euskera como idioma, incluso de forma violenta por jóvenes de AICA. Como los intentos de secundar todos los paros que decrete el MLNV en cualquiera de sus organismos. También en todo lo que el sistema escolar suponga de orden, disciplina e integración, aun crítica en la sociedad, incluso euskaldun. De todas formas, de forma general, cabe decir que en el País Vasco la juventud de AICA hoy, como Jarrai antes, en el ámbito escolar, tendría como misión fundamental hacer presente su propia visión de las cosas, con la violencia si es preciso, pues la violencia para ellos no es tal, sino respuesta a la violencia y